Buenas tardes, sí, demoré en subir video durante muchos meses. La verdad es que estuve trabajando en otras cosas, tuve otros proyectos, pero estamos regresando otra vez, retomando el canal de hecho, y vamos a hacer con un video muy diferente a lo que me gusta subir. No se preocupen, no van a ver mucho de este contenido, ya que este canal trata más que todo de juegos y teorías, ¿no? Pero no se desvía mucho. La verdad es que ya saben que yo soy del país de Perú. Y bueno, hace poco, para ser más exactos, el 12 de abril del 2026, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del Perú. Unas elecciones bastante controversiales, por así decirlo. No solo por el contexto, sino porque hubo cerca de 30 candidatos compitiendo por el poder. Y entre ellos había de todo. Candidatos muy cuestionados, otros más preparados y algunos que simplemente pasaron desapercibidos, pero hubo uno que logró destacar entre varios, en mi opinión, y ese fue Carlos Spa. Ahora, antes de continuar, quiero dejar algo claro. Este video no busca dividir votos ni señalar culpables. Al final, las elecciones ya pasaron, y aunque pueda parecer lo contrario, no se trata de atacar a nadie. Más bien quiero que analicemos algo interesante. ¿Por qué un candidato que muchos consideraban preparados, un abogado, periodista y con buena presencia, no logró ganar? Incluso algunos lo veían como el mal menor, aunque siendo justos, también tenía puntos donde flaqueaba. Así que acompáñame porque vamos a analizar algunas de las razones por las que Carlos Spa terminó perdiendo estas elecciones. Y bueno, para entender por qué perdió tenemos que empezar por uno de los puntos más importantes, y es su propia estrategia de campaña, porque a diferencia de otros candidatos, Carlos Spa tomó una decisión bastante polémica desde el inicio, y es que rechazó la franja electoral, un presupuesto que rondaba los 80 millones de soles. Y claro, esto en teoría suena bien. La idea de no gastar dinero público y apostar por una campaña más limpia puede parecer correcta, pero el problema es que en política no basta con tener razón, también necesitas visibilidad. Mientras otros candidatos estaban en todos lados, televisión, redes, publicidad constante, Spa empezó a sonar recién unos meses antes de las elecciones. Y no hubo grandes colaboraciones, no hubo una estrategia agresiva para posicionarse, y eso hizo que para mucha gente simplemente llegara tarde. Pero no solo fue un tema de presencia mediática, también fue un problema de presencia territorial. Su campaña tuvo actividad principalmente en algunos departamentos como Piura, La Libertad, Huánuco, Colima, Ica, Arequipa y Tacna, pero dejó de lado gran parte del resto del país. Y en un país como el Perú, eso pesa mucho, porque una elección no se gana solo en las ciudades más visibles, se gana sumando en todo el territorio. Aunque él mencionaba tener aliados en otras regiones, la realidad es que esa presencia simplemente no se percibía, y si la gente no te ve, no te escucha, no vota por ti. Pero no solo fue un tema de alcance, también fue un tema de comunicación, y este es el segundo punto. Y bueno, porque mientras otros candidatos simplificaban sus propuestas al máximo, aunque fueran cuestionables, Spa optaba por explicaciones más técnicas, más detalladas, y ahí es donde ocurre algo clave. O sea, en cualquier elección, si el mensaje no se entiende rápido, se pierde, y no porque la gente no pueda entenderlo, sino porque en campaña las ideas compiten por segundos de atención, y en ese escenario una propuesta compleja como su sistema de vouchers termina perdiendo frente a mensajes mucho más simples y directos, como decir bonos. Y hay algo que muchas veces se subestima en campaña: la repetición, porque no basta con que la gente te vea solo una vez, necesita verte varias veces para recordar al momento de votar. Y mientras otros candidatos estaban constantemente presentes, Spa simplemente no logró quedarse en la mente del electorado. Además, su mensaje, aunque claro en contenido, no generaba esa sensación de urgencia, no hacía sentir a la gente que tenía que votar por él, y en elecciones eso marca la diferencia, porque en un escenario donde otros candidatos apostaban por mensajes simples, directos y fáciles de digerir, cualquier propuesta más técnica partía con desventaja, y finalmente, al no mostrarse tanto en formatos más cercanos o cotidianos, tampoco logró construir una conexión fuerte con el votante promedio. En resumen, no fue solo falta de publicidad, sino también fue una combinación de baja visibilidad
con poca presencia en regiones y un mensaje que no terminó de conectar. Y eso en una elección cuesta votos. Y nos vamos al tercer punto. El tercer punto es el voto estratégico, porque en teoría uno vota por el candidato que más le gusta, pero en la práctica muchas veces eso no pasa. Mucha gente no vota por convicción, sino por cálculo. Es decir, no eligen al mejor candidato, sino al que cree que tiene posibilidades de ganar, o al que puede evitar que gane otro. Y aquí es donde SPA vuelve a quedar en desventaja, porque aunque tenía propuestas interesantes y cierto nivel de preparación, no lograba posicionarse como un candidato ganador. No estaba en los primeros lugares de intención de voto, no generaba esa sensación de fuerza o impulso, y eso hace que el votante dude, porque aparece la típica idea: me gusta este candidato pero siento que mi voto se va a perder. En ese momento el votante cambia su decisión, no porque deje de gustarle, sino porque prefiere asegurar su voto en alguien con más posibilidades, con tal de evitar que gane otro partido, pues el peruano promedio es muy resentido, y este tema lo voy a tocar más adelante en el video. Esto se vuelve aún más fuerte en contextos donde hay muchos candidatos, como en estas elecciones que son casi 30 opciones. El voto se divide bastante, porque mientras más dividido está el voto, más gente recurre a esta lógica de elegir el mal menor. Y aunque SPA pudo haber sido visto por algunos como una buena alternativa, no logró romper esa barrera mental, no logró convertirse en esa opción viable dentro de ese juego estratégico. En otras palabras, no perdió solo porque la gente no lo eligiera, sino porque muchos sintieron que no podían darse el lujo de elegirlo. Y en política esa diferencia lo cambia todo, en especial en Perú. Y ahí está el ejemplo más claro de una candidata que postuló 4 veces y la gente vota por otro candidato con tal que no gane. A la vez que todo está calculado, quién sabe, por ella misma, pero no me quiero desviar del tema, ya que eso de calculado suena más a teoría conspirativa. Hay un tema de asociaciones políticas y el contexto del entorno que influye bastante en estas elecciones, y es que no solo importa el candidato en sí, sino el partido al que pertenece. Y por ejemplo, dentro del escenario político peruano reciente hubo figuras bastante polémicas, como el almirante Jorge Montoya Manrique, quien llegó a hacer declaraciones muy comentadas como: ¿qué quieren? ¿Que comamos alfalfa? En el contexto de críticas al gasto del Congreso. Y también realizó declaraciones sobre la presencia de Sendero Luminoso en universidades como San Marcos, lo que generó aún más debate y polarización en la opinión pública. A esto se le suma el contexto político general del país, con situaciones muy tensas durante el gobierno de Dina Boluarte, lo cual aumentó el descontento y la sensibilidad de la población hacia todo lo relacionado con política. En ese escenario, el Partido de Renovación Popular tuvo un rol muy importante, ya que respaldó políticamente al gobierno en distintos momentos, lo que para ciertos sectores del electorado fue visto de manera negativa, mientras que otros lo apoyaban. Y aquí es donde entra el punto clave. Montoya, aunque no tenga investigaciones ni antecedentes que lo comprometan directamente, se puede considerar que no es una figura corrupta, pero sí terminó siendo asociado indirectamente con ese entorno político. Y en Perú muchas veces el voto no se decide por el candidato, sino por lo que representa el entorno en el que está. Eso puede significar que una parte del electorado no evalúa únicamente a la persona, sino también al partido, sus aliados y las decisiones políticas que lo rodean. Y siendo honestos, en un país con tanta desconfianza política, y el votante promedio suele reaccionar de forma muy emocional frente a estas asociaciones. Y ahorita el quinto punto lo vamos a tocar. En mi opinión, este factor pudo haberle costado un porcentaje importante de votos a SPA, quizás un 30 o incluso más. Si hablamos en porcentaje, si lo llevamos a un escenario hipotético, especialmente en un contexto tan polarizado. Ahora, aclarando algo importante, no es que sea una regla absoluta ni que determine todo el resultado, pero sí puede inclinar la balanza cuando la elección ya está ajustada. Y aquí es donde se resume todo este punto. No siempre pierdes por lo que eres, sino a veces pierdes por el entorno político al que tú mismo te asocias. Y en eso Carlos SPA se ha metido. Y vamos a tocar el quinto punto, que es el último, y es el peruano. Y bueno, te preguntarás entonces, ¿por qué el votante tendría alguna responsabilidad en que un candidato como SPA no gane?
Y es una buena pregunta. Al final vivimos en un país democrático y cada persona es libre de votar como quiera. Pero el punto aquí no es culpar al votante, sino analizar cómo se toma esa decisión, porque en muchos casos el voto no es completamente racional, sino emocional. Y el contexto peruano, esto se ve de varias formas. Una de ellas es el voto por rechazo, es decir, gente que no vota por el candidato que más le gusta, sino por el candidato que quiere evitar que gane otro. Esto lo hace incluso algunas personas terminen apoyando a partidos o candidatos que no son necesariamente su primera opción, solo por el hecho de bloquear a otro que rechazan. Y eso cambia completamente la lógica de la elección. Otro punto importante es la falta de información o investigación previa. Es común escuchar frases como todos son iguales, o todos mienten, o nadie cumple, o todos son charlatanes. Y aunque es entendible el escepticismo, también surge una pregunta importante: ¿realmente se está evaluando a todos los candidatos con el mismo criterio? Porque una cosa es desconfiar y otra cosa es no analizar ninguna propuesta. También ocurre algo muy típico en política, que son las promesas. Muchos candidatos pueden presentar ideas muy atractivas, pero no todos son viables en la práctica. Aquí es donde entra un problema común, y es la facilidad con la que se aceptan propuestas sin analizarlas a fondo. Es parecido a la vida cotidiana. Por ejemplo, si alguien te promete algo completamente fuera de su realidad, como dinero o beneficios imposibles, lo lógico sería dudar. Pero en política muchas veces ese tipo de promesas sí generan apoyo, sin que siempre se evalúe su viabilidad. Luego, cuando no se cumple, aparece la decepción generalizada y la idea de que todos son iguales. Y ese ciclo se repite elección tras elección. Pero es que también, ¿por qué le crees ese florazo? En ese sentido, más que un problema de una sola persona o candidato, también existe un problema cómo se interpreta la política. Porque cuando no hay información clara o se deja de lado el análisis, las decisiones terminan dependiendo más de emociones, frases fuertes o discursos simples. Y aquí en Perú hay un ejemplo claro, que es la de Alan García, que gobernó 2 veces. Y ahí es donde el votante promedio puede terminar inclinándose porque comunica mejor, y no necesariamente porque tiene un plan más sólido. Porque una persona que en realidad sabe el tema no se deja llevar por alguien que tiene facilidad de palabra. Bueno, y así terminamos el video de por qué Carlos Spa perdió. El video se hizo un poquito largo, la verdad que yo quería que dure solo 10 minutos. Pero bueno, ya no voy a seguir expandiendo más este video. Es hora de volver a retomar este canal. Vamos a subir más videos con mucha frecuencia y estoy de regreso. Y muchas gracias, no olvides de compartirlo con tu familia, amigos, amigas. Nos vemos hasta la próxima.